Cuando hablamos de hormonas y hablamos de los efectos que ocurren, hay como una interacción, porque a veces el faltante de una hormona o el exceso de una hormona hace que uno emocionalmente reaccione mal o tenga una tendencia a pensamientos negativos o depresivos. Pero a veces es lo contrario, el hecho de pensar y el alimentar la mente y hacer esta sinapsis de modo negativo activa justamente químicas que generan una inestabilidad dentro del proceso orgánico también. Entonces, una va combinada con la otra y de repente el cuidar los pensamientos, muchas veces cuando hay una descompensación que es orgánica, sirve para mejorar de modo orgánico también y viceversa. Cuando uno no puede, frente a un conflicto muy grande como es la pérdida de un familiar, la ruptura de alguien, el duelo, sea un duelo por trabajo, sea un duelo por una profesión, sea un duelo por una pareja, lo que sea, ese proceso de duelo también muchas veces necesitamos como de una medicación para poder acompañar, pero eso siempre tiene que ir de la mano de un médico, un experto en ese tema. Pero cuando hablamos de la primera infancia tenemos que reconocer que tal vez esa necesidad generó cómo superar o de qué modo poder llevar adelante esto. Y ahí yo me quería detener un poquito para hablar acerca de esto y me parece importante, o dentro de lo que es la psicología, la propuesta es hablarlo. Necesitamos hablar de nuestro dolor. El hecho de hablar me ayuda a analizar y el analizar me ayuda a procesar y a rever la situación. La memoria, digamos, es dinámica y el dinamismo de esta memoria activa una mirada positiva, neutra o negativa. Cuando yo recuerdo algo, en realidad lo que recuerdo es el recuerdo de la última vez del evento. A ver, ayer yo recordé un accidente que tuve hace 15 años atrás. En realidad, hoy lo que estoy recordando no es el accidente que tuve hace 15 años atrás, sino cómo lo vi ayer, cómo lo recordé, es la memoria que me conecta con el evento aquel, fue el último contacto que tuve con ese evento. El tema es que cuando nos ocurren situaciones negativas en la vida, o positivas, depende cómo vamos construyendo, cómo vamos recordando, eso va generando una ansiedad o no. Hemos vivido experiencias negativas. Si lo voy recordando dentro de un contexto de contención, donde alguien me ayuda a ver desde otra perspectiva y me muestra que a veces el fracaso es positivo, que no empiece a flagelarme y a decir, ay, no, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué permití que me hagan esto? Yo tenía que haber tomado medidas en el asunto. Si empiezo a elaborar esos pensamientos, tal vez el recuerdo vaya siendo cada vez más tendencioso a lo negativo. Sin embargo, cuando puedo cortar con esa tendencia negativa y tener en la interacción, la persona que está al lado nuestro nos va marcando y dice, no, pero no tenés que pensar de ese modo, por ejemplo. Te puede decir, ¿por qué no pensás que eso lo podés capitalizar para bien? Bueno, no podías hacer nada, ahora mirá qué podés hacer con eso que tenés. Empezar a ver que las personas te muestren otro modo de enfrentar la situación. Eso te ayuda a ir sumando recuerdos desde otra perspectiva y a reconstruir este modo de pensar. Entonces, frente a los traumas que vivimos o situaciones que tal vez no nos parecen traumáticas, pero nos obstaculizan, está bueno poder hablarlo con otras personas que nos puedan comprender. Muchas veces uno piensa que X personaje puede entender. Les digo, es más,
aún personas especializadas como psicólogos, psiquiatras, médicos, no siempre hay como esa química o esa comprensión o identificación. Entonces, buscar la persona adecuada para poder hablar de eso y ir generando un nuevo recuerdo de esa situación. Por otro lado, representar el dolor. No sé si escucharon, pero en muchas terapias, para olvidar justamente un trauma, lo que se pide es que el paciente escriba un libro o cuente. Al escribir, al narrar, uno empieza a representar ese dolor, uno empieza a canalizarlo, uno empieza a exteriorizar, y el hecho de exponer el dolor hace que ya se ventile y que no esté adentro de uno. Y a veces una forma de elaborar justamente tiene que ver con esto. Hace muy bien también que se pueda denunciar el dolor. Muchas veces el hecho de mirar una película de algo que le pasó a alguien y que coincide con lo que a mí me pasó en parte, me ayuda a sentir que alguien está hablando en mi lugar, que hay voces que están hablando por mí, aún aquello que yo no puedo hablar. Tal vez hay situaciones que hemos vivido y que no nos damos cuenta porque disfrutamos de repente viendo ciertas series o películas y que tienen que ver con parte de nuestra historia. Poder encontrar eso, a mí personalmente me pasó algo cuando era chica. Mi mamá hablaba con mucho dolor acerca del despegue que fue venir de Europa a Argentina y cómo eso generó un dolor en ella, y el despegue y cuando subían al barco, todo lo que pasó y lo duro que fue y dejaban cosas. Mi mamá tenía 4 años, 3 años cuando venía a Argentina, pero tenía ese recuerdo y lo vivía con dolor, lo expresaba con dolor. Generó algo en mí también, en esto de decir qué doloroso que es. Y me llama la atención cómo historias que tienen que ver con eso, cómo películas que tienen que ver con algo así, no sé si les diría las disfruto, pero me compenetro en eso. Entonces a veces el canalizar de ese modo, les diría que no a veces, siempre suma para justamente sentir que alguien es el portavoz de uno. La mayoría de las series, la mayoría de las pelis, los guiones que se hicieron tienen que ver con alguien que ha vivido una experiencia. Entonces, a veces esas experiencias negativas que uno vivió se expresan, y aún también es muy sano el cultivar justamente el altruismo. Esto de decir, con lo que me pasó, no me voy a quedar callada. Por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo son una representación del altruismo. Es, a ver, ¿qué puedo hacer para que otros no vivan lo mismo? Una persona que de repente fue abusada, es probable que pueda estudiar, por ejemplo, abogacía para defender los derechos justamente de estas personas, o puede estudiar otra carrera que justamente pueda acompañar a este tipo de personas que están sufriendo de ese modo. En Argentina tenemos el caso de personas que sufrieron el secuestro de alguno de los hijos, tal vez los mataron, y hoy están trabajando en esa dirección y armaron organizaciones. Eso también es muy, muy positivo, poder capitalizar ese dolor. Entonces, en ese punto me quiero detener, porque tu experiencia, por más negativa que haya sido, podés hacer que de esa experiencia sea un bálsamo para los demás, donde personas que te escuchan pueden decir, no soy yo únicamente, pueden compartir su dolor, pueden sentirse identificados, y en esa identificación vos mismo te vas sanando. Entonces, busquen la forma de escribir, de poder compartir
el dolor que uno vivió, porque el encierro justamente genera esto que tiene que ver con una parálisis de las células que obstruyen directamente el tema de los cromosomas. Entonces ahí quería detenerme un poquito acerca de estar bien rodeados, de la representación, del altruismo también, de qué modo puedo hacer que las experiencias, por más negativas o el fracaso, me conduzca justamente a algo positivo. Bueno, vamos al otro punto que tiene que ver con gestionar los pensamientos. Les había comentado que era importante saber administrar. Hay un filósofo que era antropólogo, se llamaba Ludwig. Él decía que somos lo que comemos, refiriéndose específicamente a la información que nos llega. Ahora, ¿qué es lo que comemos? Lo decidimos cada uno de nosotros. A mí me pueden convidar algo y yo puedo decir, esto no lo como porque esto no me hace bien. En mi caso particular soy celíaca. Y bueno, los que me conocen saben muy bien que cuando hay algo que tiene harina, para nada como eso. Directamente digo no, por más rico que sea, por más pintón que esté, directamente no me interesa porque sé que no me hace bien. Y creo que también en la información que recibimos tenemos que aprender a gestionar qué es lo que comemos, qué es lo que permitimos que ingrese a nuestra mente y de qué modo también trabajamos eso. Entonces, desde qué ingresa a nuestra mente, tenemos que evaluar. Y es ahí donde yo les pediría que cada uno agarre su libreta, no sé, su celular, algo donde acostumbren a tomar notas y que puedan evaluar qué información permiten que ingrese a su mente. Así como les decía, sé que me hace mal el tema de harinas, gluten, no voy a comer. Directamente cierro las puertas y eso no permito. Pero después a ver qué me afecta, qué no es positivo. Hoy estamos invadidos por pensamientos desde reconstruir la línea de pensamientos y de conversación que hay en casa. Si hay pensamientos críticos, ver de qué modo cambiar a nivel general en el grupo familiar. Si hay pensamientos negativos donde todo el tiempo uno tiende a mirar eso, empezar a eliminar. Y esto no es algo, del jueves que pasó a este jueves lo vamos a lograr. Esto lleva 2 años de proceso, donde uno va cambiando, donde va asimilando. Primero tal vez hay que poner recordatorios, hay que poner, no sé, termina el día y tengo que hacer como una evaluación de cómo gestioné todo lo que me ingresó. Personas que, por ejemplo, tienen pánico, tienen miedo que entren a robarles o si van caminando por la calle, tal vez sería bueno que no miren tanto los informativos o si hay alguna información que tiene que ver con esto, con el que mataron, porque si no después salimos a la calle, si tenemos tendencia a esto, desconfiamos hasta de nuestra propia sombra. Nuestros propios ruidos de los pasos hacen como pensar de que alguien viene a robarnos, si bien uno tiene que estar alerta, pero tampoco esto de gastar esa energía innecesaria en algo que realmente no se da. Podés salir 100 días, un día te pasó algo y ya porque ese día te pasó algo, los 100 días que siguen vas a estar pendiente a eso. Doy ese ejemplo, pero podemos usar muchos ejemplos más. Ver qué información puede ser un detonante para nuestra parte emocional o para la gestión. Aún hay películas, hay series. En un momento de la cuarentena, yo soy de gestionar mucho esto, de qué recibo, qué información, y cómo la recibo. A veces escucho a alguien, pero después digo, esto quedó ahí, o sea, lo escuché, pero no voy a permitir que esto haga un nidito en mi mente. No permito que interaccione.
inconscientemente a veces ocurre, pero siempre que uno pueda gestionar eso hay que poner justamente un tope. En cuarentena en un momento necesité, en casa estaban reenganchados con una serie que tenía que ver con, con algo que a mí no me construía. Entonces decidí directamente en ese momento, me parecía muy buena la serie, me parecía muy bueno que todos miren esa serie y no había algo lógico para decir por qué razón, pero no me estaba haciendo bien, me conectaba que, con algo que me había pasado anteriormente y en el momento no me hacía bien. Así que esa semana decidí no mirarla. Y a veces cosas tan insignificantes, lo que leemos, las personas que todo el día nos vinculamos, tenemos que ver cómo gestionamos la información que llega, qué hacemos con lo que tenemos y cómo reconstruir. Yo dejé para darles algunas técnicas para hoy. Nos quedan 15 minutos y en estos 15 minutos quiero dejarles como una lista de técnicas que le pueden servir justamente para gestionar la línea de pensamientos, pero también todo lo que tiene que ver con ansiedad. Y en primer lugar, les voy a decir que necesitamos una rutina. Se habla mucho de la vida dinámica, pero necesitamos volver a la rutina. Dormir la cantidad de horas necesarias, 7, 8, 9 horas. Cada organismo tiene un tiempo que necesita descansar, ese no puede ser menos de 7 horas. Yo hablo con algunas chicas que están en alguna edad así como más compleja, donde la cuestión hormonal está ahí, y me dicen necesito dormir 10 horas. Y a veces es bueno identificar el tiempo que uno necesita dormir, entonces tener ese tiempo para dormir, la alimentación también, todo lo que tiene que ver con mucho azúcar, todo lo excitante como el café, como el alcohol, las drogas, el cigarrillo, generan aún más ansiedad. Entonces hay que tratar de suprimir, de eliminar la mayor cantidad y generar nuevos hábitos también. El ejercicio, como les dije, el primer taller, en Argentina no tenemos hábitos de ejercicios y creo que ahí tenemos que prestar atención. Se recomienda cuando uno está con ansiedad, no hacer ejercicios que tengan que ver con peso, sino más bien con caminar, salir a correr, evaluar las metas. Muchas veces nos proponemos muchas metas y tal vez no estamos en un momento de la vida donde podamos hacer o cumplir tantas metas. Entonces, rever qué es lo que vamos a hacer. No, porque bueno, quiero estudiar, pero quiero trabajar, pero quiero tener a mi familia bien, pero quiero tener un perro, pero quiero... Y todo me insume un tiempito. Si tengo una familia, si tengo hijos para ocuparme, si tengo un marido, o en el caso de los hombres, tienen una esposa, tienen que evaluar esto del tiempo que voy a dedicarle a las personas que quiero. Tal vez no es momento de hacer muchos cursos, o tal vez sí. Tal vez hay que reducir el tiempo laboral y uno empieza como en crisis, ¿no? ¿Qué saco y qué no saco? Pero creo que las metas tengo que evaluarlas. Semanalmente tengo que evaluar, porque aún una semana y la otra no es igual. Se presentan problemas y situaciones diferentes que hacen que nuestro tiempo sea más productivo o no. Aburrirnos es necesario también. Es uno de los puntos que quiero que lo anoten ahí. El aburrimiento es necesario. Estamos en un mundo como súper demandante y necesitamos ese tiempo de no sé qué hacer, estoy aburrida. Parece que no tenemos ese tiempo de sentirnos aburridos, porque cuando estamos aburridos agarramos el teléfono, agarramos lo que tenemos a mano. Pero necesitamos también ese tiempo de aburrirnos. Y está bueno que te hagas esta pregunta. ¿Tuve un momento de aburrirme hoy? Estar como, no sé qué hacer,
estoy como aburrida, ver de qué modo tener ese tiempo de la nada misma. Es el momento donde se te activa la creatividad, el momento del aburrimiento. A los niños se les recomienda que se los dejen por momentos solitos para estimular la creatividad. Cuando son bebés es necesario ese momento donde uno a veces quiere estimularlos, entonces nos excedemos con la estimulación y no les damos ese tiempo para que ellos asimilen esa estimulación que les dimos. Pero el aburrimiento, así como es muy beneficioso para los niños, es muy beneficioso también para los adultos. Permitirnos ahí aburrirnos. Y después, ¿cómo administrar los pensamientos? Yo les daría una tarea, no sé si a todos les gusta, pero si quieren tenerlo ahí como parte de las fórmulas para poder mejorar esto, escribir las situaciones que enfrentás a diario o a futuro. Escribirlas, qué me toca en el día, de todas esas situaciones que vivís en el día, ¿qué es lo que te desborda? Cuando recibís un llamado, ¿con cuál de los llamados se te acelera el corazón? Cuando escuchás una noticia, ¿qué noticia es la que te acelera el corazón y te quedás así? ¿Qué es lo que vivís en el día? ¿Y qué es lo que por ahí te genera preocupación con respecto al futuro? No es lo mismo en una familia, cada uno tiene como preocupaciones diferentes justamente por el contexto. Entonces también entender que el pensamiento y la emoción ahí se van uniendo. Uno lo que piensa también lo conecta con el sentir y eso justamente despierta la ansiedad. Para muchas personas el miedo o las emociones negativas se despiertan cuando piensa en lo que le puede pasar en su salud y todo el tiempo están googleando porque si le duele acá la cabeza, ¿qué pasa cuando duele en la parte derecha de la cabeza y con qué tiene vínculo? Y a ver si me duele el estómago, ¿dónde me duele? No, porque tengo una contractura, tal vez tengo cáncer. Sí, la salud es lo que te está despertando como ese miedo. O pensar a ver qué otra cosa, la economía me despierta miedo. Tal vez en algún momento viviste una crisis y no querés volver a vivirla, entonces ese mismo trauma te genera como miedo a lo que puede pasar con la economía. Entonces, mirar qué puede pasar ahí. O tal vez el miedo se despierta cuando pensás en la posibilidad de una ruptura familiar, sea de pareja, o sea con los hijos o con los padres. El miedo a una ruptura muchas veces empieza a generar como esa ansiedad. Poder identificar. A muchas personas les da miedo del futuro, por ejemplo. No sé qué va a pasar y uno empieza a imaginar y justamente es ese morbo el que genera la ansiedad. O identificar si me da miedo a los robos, que me entren en casa, no sé, a la soledad. Una vez que elaborás eso y sabes qué es lo que te despierta la ansiedad, te propongo que pienses las promesas que Dios tiene para vos. Poder recordar las promesas y como veíamos el otro día, si tengo miedo por el tema de la salud, entender que Él es mi sanador y por sus llagas yo soy sanado. Si me da miedo por la economía, recordar esa palabra de Jesús donde dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por qué tienen miedo? Mi cuidado está con ustedes. Como el otro día les decía, ustedes valen más que muchos pajarillos. Mía es la plata y mío es el oro. Entonces, empezar a ver, conocer, conectar con las promesas de Dios. Y como el otro día les decía, para los que no estuvieron, les comento la importancia de repetir esas promesas de Dios. En las terapias humanistas, desde el psicoanálisis,
se propone una confesión positiva. Entonces yo sé que esto va a pasar, que es el momento. Y podemos repetir eso. Ahora cuando descubro que tengo un Dios grande, que va más allá de mi capacidad para resolver y de mis habilidades, y que Él se encarga, eso me da una tranquilidad, es la seguridad de que estoy bajo su cuidado, que nada me va a pasar y aún cuando algo negativo pueda ocurrir, Dios me va a dar la salida. Entonces, recordar esa promesa de Dios, cuando me da miedo acerca del futuro, recordar promesas de Dios que tienen que ver con el futuro, con su cuidado específico. Tenemos infinidades de promesas que tienen que ver justamente con esto. Entender que la soledad no es el plan de Dios. Dios nos hizo para ser personas sociables. Entonces, creer en la provisión de Dios para poder compartir la vida, compartir nuestras situaciones. Él también es nuestro proveedor en esa dirección. Empezar a conectar con esas promesas de Dios. Repetir, el otro día les decía, no solo repetir las promesas, sino también contemplar el Dios grande. La contemplación me parece fundamental. El hecho de hacer silencio, el meditar. Se habla mucho de la meditación y es muy buena la meditación, el poder mantener un momento de calma. Ayer Lauro estaba dando justamente en uno de los cursos que estamos viendo la importancia del silencio. Y es algo que necesitamos para mirarnos a nosotros mismos, pero en ese silencio poder contemplar el Dios grande que tenemos. Cuando veo el Dios grande que tengo, mis problemas terminan siendo tan pequeños. Todo se resuelve con ese Dios grande que tengo. Cuando era adolescente, me acuerdo que leí una historia muy bonita que me gustó de un grupo de personas que estaban en el mar y de repente llegó una tormenta muy, muy grande y uno de ellos tuvo que subir para acomodar el mástil del barco, y cuando estaba arriba, en medio de toda la turbulencia, se empezó a marear y empezó a ver cómo venían olas más grandes y vio que se caía de ahí arriba. Y en ese momento una de las personas que estaba abajo le dijo, mirá hacia arriba. Y cuando él miró hacia arriba, vio que había quietud, que el cielo estaba bien, y al ver eso pudo bajar y pudo volver a conciliar su momento de desesperación. Y la conclusión, la moraleja justamente de esta metáfora tenía que ver con mirar a Dios, mirar al cielo en los momentos de tormenta, de tempestad, contemplar ese Dios grande, cambia la situación. Y como les decía el otro día, se activa una fe que realmente hace el cambio. El Dios sobrenatural es el que actúa en mi naturalidad, en lo concreto se ve esa mano de Dios. Juntarme con gente de fe también, porque a veces digo, ¿cómo activo la fe si no puedo? Lo único que tengo en mi cabeza es un manojo, un embrollo de pensamientos que son justamente negativos, pero poder juntarme con gente de fe, a mí me sirve un montón. Yo aprendí a pertenecer a grupos de fe y me encanta hablar, me encanta estar y participar en esos espacios donde me muestran que Dios es real, donde puedo ver evidencia del poder de Dios, gente que cree. Uno está en un mundo donde hay personas que no creen y no estamos para juzgar a ellos, pero sí estamos para ver qué dejamos alimentar en nuestra mente, en nuestro interior. Yo elegí alimentar con la fe y la verdad es que veo justamente el obrar de Dios en esa acción tan linda, activando mis pensamientos y combinando ahí la fe. Y otro de los tips, 2 tips más les quiero dejar, ya se nos fue la hora, es exponerme y enfrentar la situación. Si tengo pánicos para subir a un ascensor, empezar
a ir, tengo que elegir un ascensor que pueda argumentar que está todo bien. Entonces, elegir un buen ascensor. Me acuerdo que una vez me tocó acompañar a una persona, a una paciente que tenía este problema, no podía subir a los ascensores y a veces se tornaba un problema. Vivía en el piso 8 y tenía que subir y bajar las escaleras y ella quería superar eso. Después de trabajar la mente, justamente fue a acompañarlas a un shopping que hay acá en Capital, donde había un ascensor. Mira, le digo, este es re seguro, este ascensor. Subimos, mientras tanto hablamos. Subimos y bajamos varias veces y por varios días, y con eso se le pasó como el miedo. A veces es cuestión de enfrentar y generar argumento acerca de eso no pasa, no es común que pase. Entonces, enfrentarlo. Si tenés taquicardia, y lo más probable es que sea solamente una línea de pensamientos que te despierta justamente las taquicardias. Entonces, ir al médico primero, sacarse todas las dudas, y cuando tenés los estudios no hay por qué. Entonces, el argumentar ayuda justamente en esa dirección. Y por último, me parece importante un terapeuta, un psicólogo que te pueda acompañar, pero los mejores psicólogos que pueden haber son los que están al lado tuyo. Tener amigos a los cuales puedas llamar, tal vez personas que no ves hace años, pero que en algún punto son esas personas que te escucharon en algún momento y donde te sentís comprendido o comprendida. Llamar a ellos y compartirles, che, mirá, me está pasando esto. Y el solo hecho de interactuar con amigos, con familias, hace que uno comience ese proceso de sanación frente a la ansiedad y a superar los miedos. Particularmente valoro mucho eso, y tengo momentos de hablar con mis hermanos. A veces en casa somos 4, mi marido, yo y 2 hijos, y ahora en cuarentena varias veces me encerré en la habitación para hablar con mis hermanos. Y por ahí me preguntan, ¿pero por qué no hablas acá? Y pasa que a veces uno habla como desde otra perspectiva por todo lo que uno vivió. Entonces, hay momentos que elijo hablar con ellos y hablo, digamos, descalza. Hablo sin problemas, sin que no... Y mis hijos pueden llegar a pensar, no, ¿cómo habló esto con ellos? Pero en realidad hay códigos que tienen que ver con la construcción de hermandad, y que para mi forma de pensar, mi elaboración psíquica es muy positiva. Entonces, hablar con ellos hace bien. Les doy algunos ejemplos, pero cada uno de ustedes debe tener ahí esa persona a quien llamar y generar ese contacto que realmente puede cambiar. Quiero terminar dejándoles o releyendo esta promesas de Dios que están en la Biblia. Pero antes, esto de gestionar la mente no es solamente algo que a mí se me ocurrió, esto es algo muy bíblico. Les prometí que iba a ser desde una perspectiva espiritual. Y en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto no es algo humanístico, es algo que Dios desea, que renovemos nuestro modo de pensar y lo coordinemos a su modo de pensar, que alineemos nuestros pensamientos a los de Él. Jesús dijo que había pensamientos de bien para con nosotros. Él dijo que no quería el temor en nosotros. Conocer y descubrir eso nos ayuda a alinearnos a su modo de pensar. Cuando conocemos su modo de pensar, vamos cambiando nuestro modo también. Es un reseteo que vamos haciendo. En Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que aprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo te propone diferentes líneas de pensamiento, ¿no? Y ahora todo es distinto, ¿no? Esta pandemia y todo lo que va a venir y tus hijos, pero es ahí donde tenemos que renovar nuestra mente. Bueno, les quiero dejar un gráfico, me gustaría que me digan qué es lo que ven. Un punto negro. ¿Vos viste un punto negro? Un punto negro. Sí.
¿Solo un punto negro? Sí. Una hoja blanca y un punto negro. Un Ahí. rectángulo blanco y un punto negro. Ahí está. En realidad, lo que más tenemos es un rectángulo blanco, es una hoja blanca. Pero ¿qué es lo que vemos? Lo primero que vemos es el punto negro. Naturalmente, tendemos a mirar lo negativo, lo malo, el punto negro. No vemos todo lo positivo que podemos ver y enumerar. Y lo primero donde nos concentramos es en lo negro, en lo que puede pasar. No, y ahora con esta economía, así. En el 2001 nosotros estábamos arrancando, casados muy jovencitos, y el 2001 vino así, y como que todavía no nos habíamos acomodado, estábamos terminando nuestras carreras con Lauro, y fue como, ¿qué hacemos ahora? Y la verdad es que podíamos concentrarnos en el punto negro, que era todo lo que ocurría, la situación económica del país, o concentrarnos en la providencia de Dios que podía venir en ese momento. Decidimos concentrarnos en el Dios grande, en el Dios que nos podía proveer de modo sobrenatural. En ese año creamos una empresa que mediante eso pudimos criar a nuestros hijos, un emprendimiento en medio de una situación catastrófica en el país. Muchas veces el concentrarnos en los puntos negros no nos permite ver todas las alternativas que hay. Entonces, otro de los ejercicios que quiero dejarles ahí es que miren todo lo positivo. Miramos en nuestra pareja, miramos en nuestros hijos, en nuestros padres, todo lo negativo, lo primero, y eso es lo que les marcamos. Ahora, de cada punto negativo, ¿cuántos positivos encontramos? Porque la verdad es que si nos ponemos a mirar, tienen muchísimos más puntos positivos que negativos. Te puedo asegurar que en cada situación, si empezás a mirar todo lo positivo que puede venir a través de una situación, te vas a asombrar. Y eso va a hacer que capitalices cualquier situación que puedas atravesar. Quiero dejarles ahí en el medio está el Salmo 145:3. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Puedan ver al Dios grande frente a las situaciones que están viviendo. Puedas ver al Dios de perdón que te llena de su perdón aun cuando uno es incapaz. Puedas ver al Dios proveedor más allá de la situación. En Jeremías 32:23 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En realidad no hay nada que sea difícil. En Lucas hay un texto que dice: porque no hay nada imposible para Dios. Empezar a ver ese Dios grande, con una grandeza inescrutable, va a ir reseteándote y te va a cambiar totalmente.